Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a nuestra sesión semanal de Mundo Contemporáneo. Hoy vamos a tener una clase particular porque por vez primera vamos a alejarnos brevemente de Europa, muy brevemente porque vamos a estar haciendo contacto con ella continuamente y vamos a trasladarnos a América del Sur, específicamente a América Latina y a dos estados particulares, Chile y Brasil. Entonces la sesión de hoy la vamos a dedicar a poder analizar lo que fueron los principales procesos del siglo XIX en América, o mejor dicho, vistos desde América, en su relación, contacto, influencia, diálogo con el mundo occidental, específicamente con Europa. Antes de partir, quisiera consultar si hay alguna pregunta, duda con respecto a nuestra clase anterior, que estuvo dedicada a la guerra civil de los Estados Unidos. Bienvenido, Jonathan. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Bienvenido, Jonathan. Bien, entonces vamos a trasladarnos al siglo XIX, pero esta vez vamos a quedarnos en América, específicamente en América del Sur. Eh, Les comparto esta presentación, espero que todos la puedan ver. América Latina, siglo XIX, dos puntos específicamente, vamos a visitar Chile y Brasil. Si se quiere, vamos a adentrarnos más en la región sudamericana, porque el caso de Chile es un caso más conocido por nosotros, pero necesitamos ese símil, esos espacios de comparación. ¿De acuerdo? ¿Todos están viendo la pantalla? Por favor, indíquenmelo. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces, ¿qué nos interesa de este siglo XIX americano? Nos interesa entender un poco esta doble recepción y perspectiva de las revoluciones occidentales. Nos referimos a la revolución eh, económica, marcada por la revolución industrial inglesa, y la revolución política, la revolución francesa. Dicho esto, nos interesa también tener un panorama de las repercusiones de todas estas ideas del liberalismo europeo en América Latina durante el siglo XIX y específicamente los casos de Chile y Brasil. Entonces, adentrémonos en ello. Lo primero es poder aproximarnos espacialmente a nuestro tema de estudio. Como ya es habitual en nuestras clases, existe un diálogo permanente entre historia y geografía, historia, tiempo y espacio. Por eso es importante familiarizarnos con los mapas. En sus pantallas estamos viendo un mapa del siglo XIX de América, en la cual podemos ver las principales naciones eh, del continente. ¿Hay alguno que pueda em, describir o mencionar qué le llama la atención de este mapa? Chile más corto, sí, Sí, puede ser, sí, sí, más pequeño. Eso es antes de la guerra del Salitre o de la guerra del Pacífico, puede ser. sí, correcto. Sí. ¿Qué más? Bueno, de hecho el mapa tiene un error, ¿sí? Porque la región de la Patagonia aparece enmarcada como parte de Chile y parte de la Argentina, pero es hacia mediados del siglo XIX esta región era todavía inexplorada, ¿sí? De hecho, la Patagonia chilena era mayor, pero se tuvo que reducir para que la Argentina no entrara en la guerra del Pacífico. ¿Sí? ¿Algo más que les llame la atención? Claro, justamente lo que menciona, Chile era más extenso en el sur, también eso hasta antes de la guerra del Salitre o la guerra del Pacífico.
Correcto. Fíjense por favor en estos círculos rojos que están acá. Está uno alrededor del Paraguay, está otro al norte de Chile o sur del Perú, sur de Bolivia, y está otro en América del Norte alrededor de Texas o Texas. ¿Sí? ¿Lo ven? Este mapa es muy develador porque nos muestra los estados nacionales en América siglo XIX. Y la mayor parte de estos estados nacionales estaban en plena construcción. Acá quiero que recordemos la clase de la unificación de Italia y Alemania, en la cual entendemos que los procesos europeos estuvieron marcados por la construcción de idea de nación y luego la construcción política de los estados. ¿Sí? En el caso de América Latina, o mejor dicho, en el caso de América, resulta todo lo contrario. Tuvimos primero la construcción de estados y estos estados políticos fueron los que edificaron la nación. Y por eso entendemos esa distinción entre la construcción de identidades nacionales en el siglo XIX, cuando a comienzos del siglo XIX todos éramos españoles americanos, ¿sí? Con el mismo idioma, a excepción del Brasil. Dicho esto, estos círculos rojos a los cuales hacía mención se refieren a los tres principales procesos eh, bélicos del siglo XIX entre estados americanos. La guerra de Texas y luego la guerra en 1835-1836 y luego la guerra entre México y los Estados Unidos 1845-1848, que acabaría con el Tratado Guadalupe Hidalgo, ya lo mencionamos la semana pasada, en la cual Estados Unidos pudo incorporar gran parte del suroeste a su territorio. La Guerra del Pacífico, muy conocida por nosotros, en la cual se enfrentó el Perú, Bolivia y Chile pudo tomar los territorios de Antofagasta, Tarapacá. Y la Guerra del Paraguay, si se quiere, uno de los grandes desconocidos de nuestra región, fue un importante conflicto bélico, también por temas territoriales, que enfrentó entre 1865 y 1870 al Paraguay contra Brasil, Argentina y Uruguay. Entonces, con este mapa nos situamos, contextualizamos estas forcejeos, tensiones de los estados por construir naciones diferenciadas unas de otras y de posesión territorial. Voy a dejar de compartir pantalla un minuto para poder ver los comentarios. No, la Guerra del Chaco fue en 1932 a 1935, ya siglo XX, pero a las cuales nos referimos son las guerras del siglo XIX. Muchas gracias, Pablo. Bien, entonces quiero por favor que podamos conectar todas las ideas que hemos visto con los procesos americanos, ¿sí? Ya tuvimos una primer aproximación a el tema de Estado-Nación. Entonces, para situarnos en el esquema de las ideas políticas más importantes de este siglo XIX, nos encontramos con que América Latina fue un receptor de las grandes ideas europeas del siglo XIX, particularmente las ideas liberales surgidas luego de la Revolución Francesa. De hecho, hay una corriente historiográfica que sostiene que parte importante de las guerras de independencia tuvieron la influencia del movimiento ilustrado y la Revolución Francesa. Esto hay que verlo con cuidado, con detenimiento, porque hay que entender de que la literatura en francés no toda circulaba en América, la América española, y no todas las personas de la América española podían leer y escribir en francés, entonces hay que verlo con detenimiento. Pero luego de
de este proceso de guerras de independencia y de construcción de nación a lo largo del siglo XIX, nos encontramos con las siguientes ideas, provenientes de Europa con una fuerte influencia en América. Por un lado, el pensamiento liberal. Con respecto al pensamiento liberal, nos referimos a la construcción de estados con el principio de división del poder, de poder ejecutivo, legislativo y judicial, siguiendo en este punto las principales ideas del liberalismo europeo, particularmente francés. Una notable influencia francesa, sobre todo, por favor recuerden lo que fueron las revoluciones liberales burguesas en Europa desde 1820, 1830, 1848 y sus repercusiones en América. Más adelante vamos a hacer mención a una obra particular de un historiador chileno que ha analizado este tema. También uno de los grandes temas de este siglo XIX fue la tensión entre Iglesia y Estado. ¿Por qué Iglesia y Estado? Porque los nuevos estados nacionales veían en la Iglesia una amenaza política, porque consideraban de que la Iglesia había apoyado a la corona española. Esto es parte también de esta narrativa en torno a la leyenda negra. En una segunda instancia, porque la Iglesia es mucho más antigua que los estados nacionales, mucho más antigua que el Estado de Chile, que cualquier estado nacional, cerca de 2000 años de existencia, y se veía como amenaza. Y en tercer lugar, porque la iglesia no solamente era más antigua, sino que tenía una presencia a nivel de parroquia a lo largo y ancho de los territorios americanos. Y esto era percibido como una amenaza para jóvenes estados todavía presentes solamente en las grandes ciudades y no en todos los territorios. Esto sumado al tema del patronato, es decir, de la potestad otorgada por el Papa a la corona española para designar a las autoridades eclesiásticas. Este tema del patronato sería una constante a lo largo del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. De hecho, como veremos más adelante, llevaría a escenarios de conflicto de gran envergadura en varios países. Este tema del patronato eh, llevó también a que los estados mirasen hacia Europa, hacia el liberalismo francés, en búsqueda de algunos principios políticos y jurídicos de separación de Estado e Iglesia, de constitución de estados laicos, acá en Chile formalmente desde 1925, y de un creciente anticlericalismo por parte de las élites políticas. Este anticlericalismo hay que entenderlo en el contexto del siglo XIX, es decir, de cómo estos jóvenes políticos de las élites locales veían en la iglesia un adversario a sus estados. Asimismo, las grandes luchas y debates intelectuales estaban centrados en dos ideas clave. Por un lado, la idea de conservadurismo-centralismo, es decir, de fortalecer los estados nacionales centralizados en las capitales con un poder central de un aparato estatal fuerte. Y por otro lado, la idea del liberalismo-federalismo, marcada por, por el principio de que cada región, estado, entidad, provincia, debía tener su propia cuota de autonomía, independencia política para regirse. Este es un tema que en el caso de Chile fue zanjado muy rápidamente en la década de los 20 del siglo XIX, pero como veremos más adelante, llevaría a grandes conflictos de guerras civiles en varios países latinoamericanos. Por ejemplo,
vean acá la última línea, los enfrentamientos entre conservadurismo, centralismo y liberalismo, federalismo, por otro lado, tuvieron grandes impactos, guerras civiles de varios años en México, en torno a las ideas de reformistas mediados del siglo XIX, en la Nueva Granada, con una guerra civil a mediados del siglo XIX, comienzo de la década de los 60 del siglo XIX, de varios años, en Venezuela la llamada Guerra Larga o Guerra Federal desde 1858 hasta 1863-64, en la Argentina la pugna entre el centralismo de Buenos Aires y las provincias, que marcaría las primeras décadas del siglo XIX, y en el propio Estados Unidos, como lo vimos la semana pasada, en torno a la guerra civil y las contraposiciones entre la Confederación de Estados de América, los estados sureños, y los estados de la Unión, los estados del norte. Entonces, como podemos ver, este siglo XIX americano estuvo sacudido por las tensiones, en muchos casos violentas, de las ideas políticas provenientes de Europa. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Quizás es bastante rápido, pero por favor sigan las ideas para que podamos irlas conectando. Ahora quiero que lo veamos en etapas. Este siglo XIX en América Latina podemos distinguirlo en tres grandes etapas, ¿sí? Una primera etapa, desde 1810 hasta 1830, marcada por la formación de repúblicas. Esto en el ámbito hispanoamericano. Repúblicas de inspiración liberal, es decir, de abolición de títulos nobiliarios, de principios de monarquía, de establecimiento de repúblicas presidencialistas o semipresidencialistas con división del poder público, ¿sí? Y una segunda etapa, desde 1830 a 1870 aproximadamente, de formación de estados. Estos estados nutridos bajo los preceptos liberales de separación iglesia-estado, anticlericalismo, y marcado por luchas internas de las élites políticas, élites descendientes de blancos españoles en su gran mayoría, y marcadas por las tensiones entre dos grandes visiones: conservadurismo centralismo, que ya lo mencionamos, y liberalismo federalismo, que condujeron a enfrentamientos violentos. Finalmente, una última etapa, entre 1870 y 1900, nos encontramos con la consolidación de estos estados, de estados nacionales, a partir de la instrucción pública, del establecimiento del liberalismo. Recuerden ustedes, por favor, también conectar con los avances tecnológicos que estaban presentes en esta época, la aparición del telégrafo, de los ferrocarriles, que permitieron consolidar las comunicaciones de estos estados, muy distintos a los de Europa, ya eh, más urbana, conectada por vías de comunicación. Los territorios americanos eran mucho más vastos, extensos, y eso también representaba un desafío para las comunicaciones terrestres. Y esta última etapa de consolidación estuvo marcada por las ideas de atracción de inmigración europea, una migración blanca selectiva, en algunos casos también de origen asiático. Por favor, acá veámoslo en un amplio espectro. Pensemos, por ejemplo, en casos muy exitosos como la Argentina, que atrajo a cerca de 2 millones de migrantes europeos, casos como los de Estados Unidos o Canadá, que atrajeron entre 8 a 12 millones de inmigrantes desde Europa, casos también como los de Brasil, con una inmigración alemana e italiana al sur de Brasil, Santa Catarina, Río Grande do Sul, que mencionaremos más adelante, y otros casos de migración más modestas, como el caso de Chile, con atracción de inmigración croata,
en el norte y en el sur del país, migración alemana, em, española, italiana, británica, entre otros. Otros casos también presentes, como en casos de Colombia, Venezuela, con la colonia Tovar, casos también de inmigración asiática, importante, migración china en California, Estados Unidos, en el Perú, migración japonesa en el Perú y el Brasil, entre otros. Este proceso de migración iba de la mano de la idea de colonización, es decir, la idea de que los territorios americanos eran vastos, despoblados y que requerían de una eh, presencia humana avanzada técnicamente, con conocimientos, y por eso la migración europea. Pensemos, por ejemplo, en los casos de los migrantes alemanes instalados en el sur del país, ¿sí? Casos también desde el punto de vista intelectual del positivismo, es decir, las corrientes del pensamiento más importantes de esta época, marcadas por la racionalidad, por la presencia técnica efectiva de las sociedades humanas para transformar el espacio, el entorno y la idea de modernidad. Pensemos, por ejemplo, que es la época de las comunicaciones como el telégrafo, los cables submarinos, eh, los ferrocarriles instalados muy cerca de los centros económicos, en el norte, en el centro del país, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Entonces, continuemos. Este siglo XIX hispanoamericano estuvo marcado también por un fenómeno particularmente hispanoamericano y se refiere al caudillismo. El caudillismo fue un fenómeno político y social del ejercicio del poder político a través de la práctica o ejercicio de un liderazgo con rasgos carismáticos y el uso de la fuerza militar en una relación clientelar. Al respecto, recomiendo que puedan consultar a dos de los grandes especialistas en el tema, los historiadores John Lynch y Domingo Irving, que trabajaron profusamente este tema. Este es un tema que desde Chile lo observamos con cierta distancia, porque usualmente la historiografía chilena habla de la singularidad del país y afortunadamente la no presencia de estos personalismos políticos en el siglo XIX. Pero parte de América Latina, los caudillismos fueron una constante en el escenario político desde México hasta el Perú, pasando por la Argentina. Los principales rasgos del caudillismo hispanoamericano lo ubicamos en su origen, en las guerras de independencia hispanoamericanas. Por favor, detengámonos un momento en este punto. Como ustedes recordarán, en la clase anterior que dialogamos sobre los Estados Unidos, hablamos de los padres fundadores presentes en la historia norteamericana. En el caso de América Latina, no hablamos de los padres fundadores, sino que la historiografía se refiere a los libertadores, y en su mayoría libertadores militares. Estos grandes héroes decimonónicos, Bolívar, Morazán, San Martín, entre otros, que se constituyeron en los jefes militares de los ejércitos patriotas y luego en los principales jefes de las nacientes repúblicas. Las guerras de independencia hispanoamericana significaron una ruptura del orden hispánico en América, pero también un proceso de movilidad social de eh, grupos locales por medio de las armas hacia la obtención del poder político. Este punto es clave porque las guerras de independencia marcaron una especie de eh,
mito fundacional de las repúblicas, ¿sí? Pareciera ser que todo nació en 1810 y antes de 1810 no hubo nada o hubo un desdén por parte de los españoles, cosa que historiográficamente es totalmente debatible porque los españoles fueron los primeros en fundar universidades en América e instituciones, entre otros. Pero volviendo a este punto, estas guerras de independencia sirvieron para legitimar el uso de la violencia con fines políticos, para obtener el poder político. Esto significó el ejercicio de una violencia política como forma para acceder al poder, entendida como revoluciones o guerras civiles muy constantes en América Latina, con distintas denominaciones, que terminaron por generar tres rasgos claves. Uno, inestabilidad política por los continuos enfrentamientos entre estos grupos y estos caudillos. Dos, periodos de gobiernos autoritarios en los cuales un caudillo nacional establecía un poder eh, centralizado, violento, para aplastar a otros caudillos locales o regionales. Y tres, los marcados personalismos políticos, es decir, la dominación del escenario político nacional por grandes caudillos nacionales en varias décadas. Si se quiere, esto lo vemos de forma distante, diferente en el caso de Chile, pero veamos algunos casos importantes en América Latina. En el caso de América Latina, el historiador británico John Lynch estudió tres casos representativos de este caudillismo hispanoamericano. Como ya vimos anteriormente, estos caudillos hispanoamericanos compartían ciertos rasgos en común. Y John Lynch estudió estos tres casos. El primero de ellos fue Antonio López de Santa Anna, a quien vemos acá en la imagen del centro superior, que dominó la escena política mexicana desde 1833 hasta 1853. Es decir, prácticamente una generación, 20 años, en la cual este militar hacendado, carismático, con arraigo y alcance en las tropas, pudo ejercer el poder de forma directa o indirecta en el país por este periodo. Otro caso importante en América del Sur es el de José Antonio Páez en Venezuela, a quien vemos acá en la imagen de la derecha, el cuerpo entero, que también tuvo un origen humilde, hijo de español, pero no propietario, que se hizo a sí mismo a través de las guerras de independencia, pasando a convertirse en general y jefe de la nación desde 1823 hasta 1858. Repito, desde 1823 hasta 1858. Es decir, un lapso que domina la primera mitad del siglo XIX en torno a la influencia y poder hegemónico de esta figura. Más al sur nos encontramos con el caso trasandino de Juan Manuel de Rosas, a quien vemos acá en pantalla en la imagen inferior del centro, militar hacendado, quien ejerció el poder en la Argentina desde 1829 hasta 1852. Es decir, estamos hablando de prácticamente 3 décadas, disculpen, de más de 2 décadas, una generación completa de dominio político de Rosas en la República Argentina. Entonces, como podemos observar, nos encontramos con casos transversales de caudillismos hispanoamericanos tanto en Norteamérica, México, como en Sudamérica. Caso de Páez en Venezuela y Rosas en la Argentina. ¿Hay alguna duda con respecto al tema del caudillismo? ¿Todo bien?
estimadas, estimados? Bien, Todo bien, profesor. perfecto. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña, pero muy significativa visita panorámica a los contextos en que se encontraban las principales naciones del hemisferio americano hacia la década de los 60 del siglo XIX, es decir, mitad del siglo XIX. Como vimos la semana pasada, los Estados Unidos se encontraba en su propia em, hecatombe, en su propia guerra fratricida, entre 1861 y 1865. Lo vemos en este mapa que representan los estados en color rosa, los estados de la Unión, en color verde los territorios todavía en proceso de integración a la Unión y en color naranja los estados sureños, los estados de la Confederación del Sur. Esta guerra terminaría con la victoria de la Unión, la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos y gracias a la figura del presidente Abraham Lincoln como estadista que supo mantener unida a la nación en medio del caos. En el caso del Perú, nuestro vecino del norte, un punto clave fue el enfrentamiento entre Estado y nación. El Perú vivió varios años de enfrentamientos entre caudillos, revueltas, guerras civiles y caudillos que ejercían el poder de forma autocrática. Y este siglo XIX peruano estuvo marcado por la búsqueda de una nueva prosperidad. Recuerden ustedes que el Perú había sido la capital, el centro del virreinato del Perú, el más importante de toda Sudamérica, el más rico, el de mayor influencia política, económica, cultural. Por eso el Perú fue uno de los últimos en lograr su independencia hacia 1824. Y en el Perú hubo esta búsqueda de volver a establecer ese poder, esa vuelta al esplendor que representó el otrora virreinato. En medio de estas diatribas políticas hubo un constante enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia, entre un Estado que aspiraba cada vez más a ocupar los espacios de la Iglesia y en ese contexto se constituyeron los grandes debates entre el Estado laico y los privilegios eclesiásticos. Recuerden ustedes que para este siglo XIX la Iglesia, que era mucho más poderosa físicamente en la presencia que los propios estados, administraba cementerios, fe de bautismo, matrimonios, hospitales, orfanatos, conventos, colegios, entre otros. Entonces nos encontramos con estas luchas. Y en este sentido, una de las principales figuras de estas luchas en el Perú fue el caballero que vemos en pantalla, el religioso Francisco de Paula González Pigi, que se convirtió en uno de los defensores, en los más importantes intelectuales religiosos para defender estas posturas de mayor racionalidad, equilibrio y libertad religiosa en el país. Más al sur, la Argentina, otro vecino, se encontraba en una constante lucha entre Buenos Aires, la capital, el centro, la ciudad porteña, y las provincias hacia el interior, hacia la cordillera. Esta lucha, este antagonismo entre Buenos Aires y las provincias llevó al enfrentamiento de varios caudillos locales con el principal caudillo nacional, Juan Manuel de Rosas, a quien vemos en pantalla, y estas luchas eh, durante la primera mitad del siglo XIX significaron un enfrentamiento entre centralistas, es decir, los que propugnaban por un poder fuerte desde Buenos Aires, y los federalistas que demandaban mayor autonomía
para las provincias. En medio de estas tensiones y luchas constantes, destacaron dos figuras, dos intelectuales importantes, ambos de pensamiento liberal, Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento, quien más tarde sería presidente de la Argentina. Resulta significativo que ambos pensadores argentinos, tanto Alberdi como Sarmiento, vivieron acá mismo en Chile en periodos de exilio, en Valparaíso y Santiago. Entonces es importante también interrelacionar estos procesos de las ideas desde Europa y los movimientos en América y también hacia Chile. Más al norte, en el caso de México, nos encontramos con un proceso mucho más complejo. El siglo XIX mexicano fue un siglo muy abrupto. El antiguo virreinato de México o de Nueva España, que era el más importante de América del Norte, terminó por tambalearse, perder Texas, luego parte importante de su territorio con la guerra contra los Estados Unidos, el Tratado Guadalupe Hidalgo, luego una guerra civil, la Guerra de las Reformas, y finalmente hacia la década de los 60 del siglo XIX, específicamente entre 1863 y 1867, una guerra civil en la cual se involucró Francia y también las fuerzas mexicanas que propugnaban entre la República y el Imperio. En este punto es importante recordar que la primera experiencia como Estado independiente de México, recuerden que había sido virreinato, fue la del Imperio. El imperio de Agustín de Iturbide, desde 1821 hasta 1823-24 aproximadamente, que tuvo una corta vida, pero que había quedado en la retina del espectro político mexicano. Esta vuelta a un ensayo, un experimento monárquico, llevó a que los conservadores mexicanos ofrecieran la corona de México a un príncipe Habsburgo, en este caso Maximiliano de Habsburgo, a quien vemos en la imagen de la izquierda, hermano del emperador Francisco José, emperador de Austria, la corona del imperio mexicano. Esto bajo el apoyo militar, político y diplomático de Francia, que en ese momento, desde 1862-1863, había ocupado parte del territorio mexicano, aduciendo las deudas de este país. Estos años fueron de luchas entre liberalismo y anticlericalismo, luchas de guerra civil y luchas también de fuerzas mexicanas contra fuerzas francesas. El Segundo Imperio Mexicano o el Imperio de Habsburgo fenecería en 1867 con la abdicación y fusilamiento del emperador Maximiliano, a quien vemos, y la presencia en paralelo de un fuerte liberalismo y centralismo en la figura de Benito Juárez, considerado el primer presidente indígena, de origen indígena, específicamente zapoteca, de América, y Juárez ejercería un poder autoritario hasta 1872. De hecho, Juárez, a pesar de todas las cartas que se le enviaron y pedidos de indulgencia, no conmutó la pena de fusilamiento a Maximiliano. Entonces, este siglo XIX americano, como pueden ver, nos encontramos con el desmembramiento, caída de los dos grandes centros políticos de la antigua América española, México y el Perú. En Sudamérica, al norte de Sudamérica, en Venezuela,
se vivió también uno de los episodios más violentos de esta lucha entre ideas federalistas y centralistas e Iglesia-Estado. Parte de ello fue la Guerra Federal 1858-1863, que como ustedes pueden ver en la fecha, coincidía con las mismas luchas que se estaban generando por las mismas ideas liberales y conservadoras en los Estados Unidos, en Nueva Granada, en la Argentina. Entonces, en este siglo XIX ya nos encontramos con procesos en paralelo, con luchas constantes y similares. A esta lucha civil cruenta, en el cual se estima murió el 10% de la población venezolana del momento, 100.000 habitantes, entre 100.000 a 200.000 habitantes de una población estimada entre 1 millón a 1.200.000. Hubo luego de ello un enfrentamiento entre Estado e Iglesia, un Estado que aspiraba a tener un mayor control sobre el territorio y una Iglesia todavía que aspiraba a espacios de libertad religiosa. En este periodo, los pensadores liberales más influyentes fueron Tomás Lander y Antonio Leocadio Guzmán. Y la figura dominante del caudillismo de fines del siglo XIX en Venezuela fue este caballero que vemos en pantalla, el general y abogado Antonio Guzmán Blanco, quien ejerció un poder dominante en el país entre 1870 y 1888. Bien, hemos recorrido este siglo XIX americano y ahora vamos a adentrarnos en los casos del Brasil y de Chile. Vamos a partir con los mapas. En su pantalla vemos 3 mapas de América del Sur y específicamente de este gigante sudamericano que representa Brasil. El territorio brasileño actual es de cerca de 9 millones de kilómetros cuadrados. Imaginen esta envergadura, es decir, casi toda la cuenca del Amazonas. Lo vemos acá en la imagen superior, mapa de Sudamérica, la costa sudamericana hacia el Atlántico Sur, y en la imagen inferior vemos un mapa físico de el Brasil. Brasil, sin lugar a dudas, domina casi toda la mitad de Sudamérica. En este punto, para poder entender el recorrido histórico de Brasil como territorio portugués, distinto al territorio explorado y colonizado por los españoles, vamos a revisar algunos de sus principales hitos. El principal hito es que, al contrario del resto de América del Sur, el actual territorio del Brasil fue explorado y poblado por los portugueses a partir del viaje de Pedro Álvares Cabral en 1500. Brasil debe su nombre a un árbol, Brasil, que era abundante en estos espacios y que se ocupaba para distintas labores. Con los portugueses hubo un primer proceso de colonización y exploración, sobre todo en toda la costa atlántica brasileña. Y a partir de allí, la introducción de esclavos africanos para labores agrícolas, especialmente hacia el noreste del país. Labores agrícolas de extracción y explotación de la tierra en gran escala. Asimismo, y paralelo al proceso en Hispanoamérica, también hubo un fuerte proceso de mestizaje, es decir, de conformación de uniones sanguíneas, familiares, entre europeos, principalmente portugueses, indígenas o nativos, y africanos introducidos. Otro rasgo importante fue la aparición a fines del siglo XVI de los llamados bandeirantes. Los bandeirantes
eran mestizos de padre portugués y madre indígena en su mayoría, que tenían las habilidades de dominar tanto el portugués como en algunos casos el guaraní. Esto les daba una ventaja con respecto a los portugueses para adentrarse tierra adentro en búsqueda de exploración de la tierra y de nuevos recursos económicos. Asimismo también como la captura de indígenas para venderlos como esclavos. Paralelo a ello, estas expediciones privadas de los bandeirantes en búsqueda de recursos y de personas para la trata de los mismos, fue un importante aliciente para la exploración tierra dentro del Brasil y que permitió la expansión e integración de diversas redes comerciales, especialmente por rutas fluviales, durante el siglo XIX. ¿Dudas? ¿Bien hasta acá? Asimismo, desde el espacio público, es decir, desde la participación del Estado portugués, nos encontramos con una primera organización del territorio portugués en 1578, en un gobierno al norte, con sede en Salvador, y un gobierno al sur, con sede en Río de Janeiro, que posteriormente se convertiría en la capital del país. Durante este periodo, siglo XVII, del siglo XVII al siglo XVIII, considerado la colonia o dominio portugués, los principales productos de exportación del Brasil fueron la caña de azúcar, específicamente en la capitanía de Pernambuco, el oro y los diamantes de Minas Gerais hacia el siglo XVII. Esta extracción de materias primas de recursos naturales que demandaban una gran cantidad de fuerza de trabajo, se convirtieron en productos muy importantes para el Brasil. Así nos encontramos con este mapa. Este es un mapa de 1822, en el cual podemos ver al Imperio do Brasil de Pedro II de 1840 a 1889. Como pueden observar, se trataba de un imperio de una enorme envergadura. Ahora, ¿cómo llegamos a ese imperio? Como ustedes recordarán, las expediciones francesas a la cabeza de Napoleón Bonaparte, en estas llamadas guerras napoleónicas, llevaron a la invasión francesa de la península ibérica en 1808. Esta invasión francesa capturó al rey Fernando VII de España, llevado como cautivo por los franceses, mientras que en el caso del Brasil, la Casa Real, el rey Don João, Juan VI, decidió tomar una decisión sin precedentes. Antes de arriesgarse a ser capturado por los franceses, decidió trasladar toda su corte desde Portugal, la metrópoli, hasta el Brasil. Esto fue sin precedentes. Piensen, por ejemplo, que en un espacio de casi 300 años, desde el siglo XVI al siglo XVIII, ningún monarca español pisó suelo americano. Lo que hizo Don João fue sin precedentes. Pero más aún, con el traslado de la corte portuguesa, la familia real, la familia Braganza, se instaló por completo tanto el gobierno como la corte en Río de Janeiro y convirtió a Río de Janeiro en la capital de un reino europeo. Se trata de un proceso realmente extraordinario porque en ese momento la periferia se convirtió en la metrópoli y en una metrópoli europea. El gobierno y traslado de la corte portuguesa en Brasil perduró desde 1808 hasta 1822, constituyendo oficialmente a partir de 1815 el Reino Unido de Portugal,
Brasil y Algarve. Y esto es muy significativo porque, como pueden ver, ya en el mismo nombre oficial del reino se igualaba, equiparaba a Portugal, el centro, la metrópoli, con el Brasil. Río de Janeiro se transformó en una capital muy importante. Piensen, por ejemplo, este dato que encontramos acá. Para 1808, la población de Río de Janeiro era de aproximadamente 60.000 habitantes. Para 1821 era aproximadamente de 150.000 habitantes. Es decir, que en un espacio relativamente breve de 10, 12 años, la población se había más que duplicado. Y junto con este incremento demográfico, nos encontramos también con importantes reformas económicas. Es decir, el traslado del reino de Portugal a Brasil significó la apertura de los puertos al comercio internacional y especialmente con la potencia de la época, con Gran Bretaña. Un comercio directo que facilitó el crecimiento económico de la ciudad de Río de Janeiro y la exportación directa de productos brasileños al Reino Unido. Productos como la caña de azúcar, el oro, el algodón, cueros, tabaco, entre otros. Entonces, como pueden ver, este traslado, prácticamente Río de Janeiro se convirtió en una capital europea, significó un incremento demográfico, un centro político y un centro económico. En sus pantallas vemos a Don João. No obstante, hacia 1822, cuando el peligro en Europa había pasado, ya Napoleón había sido derrotado en 1815, se decidió que la corte debía volver a Portugal. En ese momento, el hijo del rey Don João, Pedro I, junto con el apoyo de las élites locales, decidieron establecer una independencia o autonomía del nuevo reino. Y así fue como se produjo la proclamación de la independencia y del imperio. En este punto nos encontramos con dos hitos importantes. El primer hito fue el famoso discurso Yo me quedo, de enero de 1822, a través del cual Pedro I, hijo del rey de Portugal, declaraba la independencia y el reconocimiento de Brasil como nación. Y a esto se le sumó el famoso grito de Ipiranga del 7 de septiembre de 1822 con la declaración de la independencia. Esta declaración de la independencia contó con el apoyo de las élites políticas y económicas locales. Y finalmente la promulgación de la Constitución del Imperio del Brasil en 1824. A la derecha ustedes pueden ver en la imagen superior la bandera del Imperio del Brasil y en la imagen inferior un retrato de Pedro I. Pedro I gobernó desde 1822 a 1831. Entonces, importante, el primer punto que nos llama la atención es que en el caso del Brasil, al contrario de Hispanoamérica, no hubo una guerra de independencia, no hubo un enfrentamiento violento, cruento, de varios años, sino que por el contrario hubo una transición política pacífica, moderada, que permitió la independencia del Imperio del Brasil del Reino de Portugal. Es más, la cabeza del Imperio del Brasil era la misma casa o familia Braganza, que era la misma casa real y familia gobernante del Reino de Portugal. Es decir, el emperador de Brasil era el hijo del rey de Portugal. Entonces, nos encontramos con un proceso diferente de independencia política del Brasil del resto
de Hispanoamérica. En estos primeros años del Imperio del Brasil, todavía habían tensiones entre los antiguos territorios dominados por los españoles y los territorios que habían sido dominados por los portugueses. Una primera crisis se produjo en la llamada provincia cisplatina, lo que corresponde al actual Uruguay. Este había declarado su independencia en 1825 con el apoyo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el nombre de la época de la actual Argentina, lo que conllevó a un periodo de conflicto y mediación británica hasta el reconocimiento de la independencia del Uruguay en 1828. A Pedro I le sucedió su hijo, Pedro II, quien se convirtió en monarca muy joven. Los primeros años estuvo gobernado bajo una regencia. Fue el primer emperador del Brasil en nacer ya en suelo brasileño, al contrario de su padre. Y Pedro II, a quien vemos en pantalla, como pueden ver, con toda la indumentaria de un soberano europeo, fue emperador del Brasil desde 1831 hasta 1889. Este largo periodo del emperador Pedro II lo podemos dividir y organizar en torno a algunos hitos. El primer hito es la regencia desde 1831 hasta 1840, en la cual contó con el apoyo de consejeros y luego de ello asumió directamente el gobierno desde 1830 hasta 1839 con la proclamación de la República. En este periodo, sin lugar a duda, uno de los procesos más importantes fue la Guerra del Paraguay. La Guerra del Paraguay, como ya lo mencionamos, enfrentó al Paraguay contra el Brasil, la Argentina y Uruguay. Una guerra muy dura para la sociedad paraguaya, de la cual quedó solamente el 10% de la población masculina, en su mayoría hombres de adultos mayores o niños, pero que significó la posición dominante militar y política del Brasil en la escena sudamericana. Asimismo, este periodo estuvo marcado por una fuerte influencia cultural europea, la atracción de la inmigración europea hacia el sur del país, especialmente de dos corrientes, de alemanes y de italianos hacia los estados del sur, Santa Catarina, Río Grande do Sul, entre otros. Y fue el periodo de la expansión de la exportación del café y del cacao del Brasil. Sin embargo, uno de los datos más reveladores e importantes de esta época lo vemos en este cuadro estadístico del Imperio de Brasil organizado hacia 1867. Por favor, le voy a pedir a una voluntaria o voluntario que pueda leer, referirnos a qué vemos en estos datos, especialmente los del centro, los de la población, es decir, la población entre libres y esclavos. ¿Alguien puede describirlo? ¿Alguna voluntaria o voluntario? Profe, ¿Sí? ¿qué dice usted que hay que explicar esto? Sí, quiero que vean por favor estas columnas, la de población. ¿Qué vemos en estas columnas de población? Ah, ya, bueno, claro, las ciudades más grandes como, a ver, dice, la población libre y la población esclava, Correcto, ¿verdad? Y dices, bueno, en superficie de millas geográficas. Eh, correcto. la población libre, por ejemplo, en Río Grande, dice aquí, 1.200.000, versus Ujú. la esclava, que son 250.000.
Y Ujú. bueno, debe ser como aquí el desarrollo a lo mejor explica la población, bueno, la población libre versus la población esclava. Eh, Correcto. Dice las comarcas también, los municipios y las parochas. Ahí no sé qué será eso. Ujú. Importante. Hablamos del Imperio del Brasil como un proceso de transición política no violenta de la monarquía portuguesa al imperio y un periodo de estabilidad, de política económica, social, de también de atracción de la inmigración, de influencia europea, pero, pero también devela un periodo en el cual pervivió la esclavitud hasta casi fines del siglo XIX. De hecho, el tema de la esclavitud se convirtió en uno de los puntos eh, que se argumentaron para la proclamación de la independencia. Es decir, toda la riqueza o parte de la riqueza producida por las exportaciones brasileñas del imperio brasileño del siglo XIX estuvo también bajo el peso de esta población esclavizada. Entonces tengamos en cuenta, por ejemplo, para 1867, el Brasil, el imperio, contabilizaba 8.330.000 personas libres y 1.715.000 personas esclavas. Un dato también develador de este proceso. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? una pregunta. Acá Ujú. todavía Brasil no era un país federado, ¿no? O estadual. No, Ah, ya. no, no. Imperio solamente. Sí, esto luego vino con la proclamación de la República. Ya. Entonces, este largo periodo de Pedro II, a quien vemos en pantalla, fue un periodo de estabilidad política y económica, de consolidación del Estado. De hecho, todavía en la historiografía brasileña se ve con nostalgia, con esplendor este periodo del imperio, y la guerra del Paraguay se legitima como una campaña victoriosa, pero que en contraposición estuvo marcada por el personalismo político del propio emperador. Conforme el emperador, por razones naturales, iba envejeciendo, iba decayendo también su fuerza física y iban surgiendo enfermedades, debilitamiento, y surgió la cuestión hereditaria. La que correspondía heredar el imperio era su hija mayor, pero su hija estaba casada con un noble francés. Este fue otro punto de debate, de discusión, porque algunos argumentaban que teóricamente el imperio iba a quedar en manos del esposo de su hija, un noble francés, y consiguientemente en manos europeas. Entonces vemos cómo a fines del siglo XIX comienzan a desmoronarse, a estar en debate el debilitamiento personal del emperador, la cuestión hereditaria, la cuestión de la esclavitud. Finalmente, eh, en 1889 se proclamó la República y esta proclamación de la República se debió a un golpe militar apoyado por las élites de Sao Paulo, específicamente el 15 de noviembre de 1889. A partir de allí, la República adoptó un sistema federal, como ya lo mencionaba Pablo, un régimen presidencialista y asumió el poder el mariscal Manuel Deodoro da Fonseca como presidente, a quien vemos en la imagen inferior, y finalmente se abolió la esclavitud este mismo año de 1889. Se reformó la bandera nacional, siendo esta que vemos en pantalla, y por favor vean la bandera, lean las letras, orden e progreso, que eran el mismo lema y las ideas del pensamiento positivista, es decir, el orden y el progreso en la técnica, en el futuro y en el desarrollo. Entonces, vemos acá también esta transformación del siglo XIX brasileña.
Bien, en estos últimos minutos, disculpen que nos hemos extendido, vamos a sintetizar parte de lo que ha sido el recorrido de la historia de Chile, o mejor dicho, del Chile del siglo XIX, y en ese punto debemos recordar a 4 figuras claves de este proceso político chileno, es decir, de la estabilidad política del siglo XIX de Chile, distinta al personalismo político o la aparición de caudillismos en Hispanoamérica. Unas dos figuras claves que encontramos acá son Juan Egaña y Mariano Egaña, padre e hijo, quienes desde el derecho, desde una obra jurídica, fueron importantes redactores de la Constitución de 1833. Una constitución eh, muy importante, muy influyente en el siglo XIX chileno, también una constitución que ha sido criticada en el siglo XX por considerarla autoritaria. Una figura clave del siglo XIX, sin lugar a dudas, fue Andrés Bello. Andrés Bello se convirtió en el gran constructor, en el arquitecto jurídico e intelectual del orden del país. Por un lado, el Código Civil redactado por Bello en 1855 se convirtió en una piedra angular para la institucionalidad política chilena y allí observamos la fuerte presencia institucional y la débil o ausente figura de los personalismos políticos. Además, obviamente, de todo el trabajo intelectual de Bello en la fundación de la Universidad de Chile en 1843, entre otros. Y también una de las figuras más controvertidas, Diego Portales. Portales, considerado por muchos uno de los grandes organizadores del Estado, una especie de superministro en la década de los 30 del siglo XIX y también considerados por otros como una figura autoritaria. A esas visiones del siglo XIX debemos sumar también visiones historiográficas del siglo XX. Y acá es importante 4 de estas grandes visiones historiográficas. Por un lado nos encontramos a don Jaime Izaguirre, quien vemos acá en la imagen superior, con su obra Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile de 1967. Don Jaime fue uno de los grandes hispanistas chilenos que consideraba que parte de la institucionalidad chilena se debía al orden hispánico, es decir, la institucionalidad chilena como heredera de la institucionalidad hispánica, de los cabildos y de la organización de estas instituciones. Asimismo, una obra clave que todos debemos leer es la de Mario Góngora, histórico sobre la nación de Estado en Chile, los siglos XIX y XX, de 1981. Acá está don Mario en la imagen inferior, que refiere a esta reflexión de la construcción del Estado Nacional en Chile a partir de la institucionalidad y de la ausencia de los personalismos políticos. Dos obras más que resultan claves para este proceso son la de don Gonzalo Vial, Chile, 5 siglos de historia, la más reciente, que lo vemos acá en la imagen superior derecha, y la de Mariano Picón Salas, Intuición de Chile y otros ensayos en busca de la conciencia histórica, de 1935, que refiere a esta excepcionalidad chilena y particularmente otorga un importante espacio para los largos decenios del siglo XIX como una base para la estabilidad y el orden político de la nación. Obviamente son interpretaciones y visiones historiográficas con influencia para debatir. Así nos encontramos entonces los grandes decenios del siglo XIX. Voy a avanzar un poco más rápido. La presencia del liberalismo en el siglo XIX, el caso más representativo de Francisco Bilbao,
Los rasgos políticos de este siglo XIX, marcado por los decenios, la estabilidad política e institucional, las élites activas económica, política, militar y socialmente, y los escasos enfrentamientos civiles o personalismos políticos. Si quiere, la gran lucha del siglo XIX fue la Guerra Civil de 1891. Y esto nos permite un balance de los sistemas políticos de Chile y el Brasil, los rasgos particulares y contextos históricos y su contraste en América Latina. Para esta sesión recomiendo esta literatura, Historia Mínima del Brasil, de Boris Fausto, editado por el Colegio de México, Crisis de la estructural de las sociedades implantadas, de la Historia General de América, tomo 5, dirigido por Germán Carrera Damas, y la Historia de América Latina, de Leslie Bethel. Bien, estimados, parece que estamos justo sobre la hora. Disculpen por favor si nos hemos extendido, pero era necesario hacer este recorrido. Les voy a enviar por correo el PPT para que puedan tenerlo y conversarlo. Por favor, guarden todas sus preguntas y comentarios para la semana próxima, que volveremos a Europa para entender más ese fin del siglo XIX. Cuídense mucho, muy buenas noches, ha sido un gusto y un placer para mí. Hasta pronto, que estén muy bien. Ana, Belén, Claudia, David, Jonathan, Mariana, Pablo. Feliz noche, nos vemos. Chao.